Bendiciones, familia. Les habla el apóstol y profeta Ronnie Chávez desde Tibás, hoy, desde el Centro Mundial de Adoración de San José, en el corazón de la América Central. Un placer estar con ustedes y recordarles que a través de nuestra plataforma virtual estaremos comenzando en unos minutos a las 6:30, 18:30 horas de Costa Rica. En este momento son las 4:15. Eso significa las 16:15 y nosotros a las 18:30 iniciaremos la música en la plataforma virtual. Y para eso usted tiene que solicitar la clave a nuestro número de WhatsApp más 506-8438-1532. Y entonces le darán la clave para que hoy, mañana, miércoles y jueves esté usted en el seminario sobre los milagros y la liberación de Jesús. Y el viernes le invitamos a todos en forma abierta por Facebook, por la plataforma virtual, a nuestro culto de milagros semanal a partir de las 18:30. Bueno, y hoy vamos a continuar con el libro de Marcos. Hemos avanzado poco, pero bastante a la vez. Es un libro que tiene muchísimos pasajes, milagros, maravillosas cosas que Jesús hizo en su ministerio en la tierra. Y ahora nos toca un pasaje interesante que está en el libro de Marcos capítulo 3, versículo 33 en adelante, sobre la elección de los 12 apóstoles. Y dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí tenemos una de las historias más interesantes de la Biblia y que nos lleva directamente a la elección primera de Jesús de ministerios. El libro de Efesios 4:11 dice que es el mismo Jesús que hace esta elección primera de los 12 apóstoles. Los discípulos que le van a acompañar es el mismo que una vez que muere resucita y toma el dominio completo del imperio de la muerte y de la vida. Entonces da dones a los hombres y establece, aleluya, para la edificación de la iglesia, para el crecimiento en la fe, ministerios. Y dice claramente la Escritura, repito, en Efesios 4:11, que Él establece a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. 5 oficios predominantes y principales en la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que van a edificar la iglesia, que a lo largo de los siglos van a trabajar con ella y la van a bendecir y la van a guiar para que no fluctúe en la fe, sino que tenga una doctrina básica, fundamental, apostólica, en la cual solidificar sus pasos. Bueno, es el mismo Jesús que establece varios ministerios. Dice 1 Corintios 12:28 que Él puso primeramente apóstoles, luego, o lo segundo, profetas, y después comienza a desglosarnos el escritor los ministerios que Él establece y las funciones y oficios de algunos otros, como administrar, como presidir, como sanar, etc. Pero todo comienza en esta elección maravillosa, cuando Él sube al monte y llama a unos cuantos siervos de Dios que le habían seguido para enviarlos. Y note que Jesús les da a ellos cierto tipo de autoridad específica. Esto para que nadie que me escucha y ve piense que la autoridad se puede obtener
por estudios, se puede obtener por ir a una universidad teológica o a un seminario bíblico, o simplemente por que uno pueda educarse en la casa y obtener esos niveles de autoridad. Toda autoridad, la que es constituida, la que viene de parte de Dios, precisamente viene a través de Jesucristo, el Cordero de Dios, y por el poder del Espíritu Santo. Y entonces dice que Jesús, un pasaje paralelo, pasó la noche orando y tomó decisiones sobre aquellos que le seguían, aquellos discípulos más cercanos, y estableció a 12 a los que llamó apóstoles. El concepto o término apóstol viene de la palabra apostelo, que significa enviado. Son enviados, son escogidos y a la vez enviados a hacer una tarea particular. Todo apóstol tiene que tener una elección divina, tiene que tener un escogimiento de Dios y a la vez una asignación particular y específica para lo cual lo escogen y lo envían, y por causa de esta asignación o tarea le dan una autoridad, y esa misma autoridad conlleva que también lo atavían de dones, habilidades en el ministerio, dones fluyendo, y como vemos en este caso, dice que Él los estableció para enviarlos a predicar. Número 1, les dio autoridad para predicar la palabra. Segundo, les dio autoridad para que pudieran sanar las enfermedades de todos aquellos necesitados y enfermos. Y número 3, dice, les dio autoridad para echar fuera los demonios. Posteriormente en el texto Él nos describe quiénes son aquellos que Él escoge, los 12 primeros apóstoles, que una vez que Judas Iscariote, que se menciona aquí, que es el que le entregó a Jesús, el que le vendió, y que asimismo se ahorcó y perdió el lugar de preeminencia de estar entre los 12 primeros, y posteriormente el libro de los Hechos nos dice que ellos seleccionan a uno en sustitución de Judas para que pudiese ocupar el lugar de los 12. El libro del Apocalipsis, cuando nos habla de la gran ciudad, la gran estructura de Dios, nos menciona el fundamento de los 12 apóstoles del Cordero. Son estos menos Judas más Matías. Nos da la Escritura precisamente un honor, una honra para ellos. Nadie ocupará su lugar, nadie les quitará esa posición preferencial en la historia bíblica y en la historia espiritual de la iglesia. Pero también, al haber la elección de uno que debía sustituir a Judas, y posteriormente en Hechos 13, cuando había una conjunción de profetas y maestros en ayuno, y el Espíritu Santo habla a través de ellos en ese movimiento de presbiterio profético para seleccionar a 2, a Bernabé y a Saulo, para hacer el mismo proceso que se hizo con estos: escogimiento, enviarlos, ataviarlos de autoridad para predicar, para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios. Entonces los constituye en apóstoles. Por eso Pablo, cuando escribe sus cartas o epístolas apostólicas, él se pone como un apóstol y dice el último de los apóstoles, pero en realidad ya ahí tenemos varios apóstoles, y esto en virtud de que mucha gente piensa que ya no hay más apóstoles porque aquellos murieron. No, esto no significa que porque hayan muerto se acabaron los apóstoles. Lo que significa es que ellos, los apóstoles del Cordero, los primeros, que inclusive no se incluye al apóstol Pablo, porque Pablo fue después. Estos primeros 12 apóstoles son los primeros en la elección de Dios de entre los hombres para escoger personas que Él comisiona, que Él asigna y que Él envía y que Él autoriza con poder y con la habilidad de predicar el Evangelio, de sanar a los enfermos y echar fuera los demonios de los cuerpos. Qué interesante es cuando podemos leer acerca de aquellos que fueron escogidos para el campo apostólico. Son de los que Jesús se encontró en sus primeros pasos, cuando Él se estaba movilizando allá en Galilea, allá en Capernaum, y que recuerden ustedes, lo vimos cuando estudiamos aquí pasajes anteriores,
cómo Él escogió a Pedro, escogió a Juan, escogió a Jacobo, y cómo Él escogió dentro de todos los hombres que iba encontrando, después de orar al Padre, aquellos que se ajustarían al diseño divino. Y aún el mismo caso de Judas Iscariote, que uno pensaría que Jesús eligió mal, que se equivocó, pero sabemos que era necesario que alguno de aquellos escogidos, de aquellos discípulos, tuviese que ser como Judas, para que se cumpliera en la Escritura varios pasajes del Antiguo Testamento, donde decía que el Mesías prometido sería entregado, sería vendido, y por 30 piezas de plata. ¡Qué extraordinaria elección! No dejó por fuera absolutamente nada de lo que tenía que escogerse para que se cumpliera el plan y el propósito de Dios. Pero qué bueno es que usted y yo recordemos que cuando Pablo el apóstol escribe en Efesios 4:11 y dice: y aún nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de la iglesia. El apóstol Pablo está utilizando términos en griego, que es en el idioma en que se escribe el Nuevo Testamento, y él utiliza un verbo imperfecto, que es la palabra constituyó. En el griego no dice así, sino que es un verbo que denota una acción constante, una acción que no termina y que podríamos traducir mejor: y aún nos constituyó, constituye y seguirá constituyendo en apóstoles, en profetas, en evangelistas, en pastores y maestros, hasta la perfección de los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, no fluctuantes, no como niños fluctuantes, sino como una iglesia madura por la cual el Señor viene. Así que este pasaje que estamos leyendo y estudiando nos habla de la primera gran elección de Jesús. Pero recuerden que en el libro de Lucas, que es donde se puntualiza más ese tipo de elección y envío, el Señor ya no escoge 12, sino que escoge a los 70 y envía 70 para ir de 2 en 2, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, y después a los 500. Y una vez que muere y resucita, le da la gran comisión a sus discípulos más cercanos y preferidos, pero esa gran comisión ellos nos la envían a todos nosotros a través de los siglos, para que sepamos que el llamado es para todos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dice: a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mateo nos dice que debemos bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una fórmula divina que nos habla de la obediencia y del bautismo en las aguas por inmersión. Pero también dice: y estas señales seguirán a los que creen, las mismas que acompañaron a los apóstoles de la primera elección, las mismas que acompañaron a los otros apóstoles como Bernabé, como Pablo y como aquel que sustituyó a Judas. Es el mismo tipo de señales que el Espíritu Santo activará en los creyentes en todos los tiempos, para mostrar que ellos son hijos de Dios, seguidores de Cristo, y por lo tanto tienen su mismo espíritu y pueden cumplir la tarea de evangelizar el mundo. Marcos nos dice que estas señales son el hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo, que activa el don de lenguas sobrenatural y milagrosamente. Que también, si acaso se enfrentaren a una situación en donde bebieren algo mortífero que les mataría a los hombres comunes, a los discípulos del Señor y seguidores de Cristo, no les haría daño. Y también dice: y hablarán en otras lenguas. Pero también: y echarán fuera los demonios en su nombre, y pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Son las mismas señales que vuelvo a leer en el capítulo 3 de Marcos, que dice en el verso 14: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos
3:13 al 19 nos presenta la primera gran elección de Jesús, de sus discípulos, seleccionando dentro de todos sus seguidores un grupo que estaría cerca de él y que también recogería las verdades de primera mano, el poder fluiría de primera mano. Eran los discípulos de primera línea, los apóstoles primeros, a los que enviaría a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Estos son ni más ni menos que los apóstoles del Cordero, los que tendrán sus nombres en el fundamento de la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, excluyendo a Judas, que por su propia obra de traición a Jesús y su muerte propiciada por sí mismo, quedó fuera de aquella elección y de aquellos nombres, pero quien lo sustituyó estará en ese fundamento extraordinario de la gran ciudad de Jerusalén. Qué lindo es saber que nuestro Señor sigue llamando, nuestro Señor sigue escogiendo, nuestro Señor sigue nombrando personas. Y un elemento más para terminar este estudio corto de hoy, y es que estos eran pescadores toscos, hombres trabajadores, hombres comunes como muchos otros, como el Señor sigue escogiendo. Posiblemente alguno de estos era intelectual, o era un poquito más sabio, o era un poquito más vigoroso, más fuerte, o su temperamento, como el caso de Pedro, era fuerte, o como Juan, casi un niño, un preadolescente. Bueno, así el Señor sigue llamando a niños, sigue llamando a jóvenes, sigue llamando a mujeres, sigue llamando a hombres toscos y maduros o intelectuales para el servicio del ministerio y de la obra de Dios. Quiera el Señor que alguno de ustedes también reciba de parte de Dios ese llamado maravilloso y que un día nos encontremos en un seminario, nos encontremos en un gran congreso donde usted me dirá: en aquella tarde, allá en enero del 2021, Dios reafirmó en mi interior un llamado al ministerio. Que Dios te bendiga de manera especial y recuerda llamarnos para tener la clave para el seminario sobre milagros y liberación de Jesús, que se transmitirá por nuestra plataforma virtual de AMM todas estas noches a las 18:30 horas de Costa Rica. Y puedes pedir tu clave al más 506-8438-1532. Te lo repito, más 506-8438-1532. Una bendición haber estado contigo y nos vemos y oímos mañana a la misma hora de hoy.